Hay algo cierto, Agustino, y que es que el gobierno analiza restricciones. Ahora se empieza a hablar de rumores y negociación. Por un lado, el transporte internacional de pasajeros. Por el otro, cierres de algunas zonas donde los casos confirmados haya crecido demasiado. Habló la ministra de Salud, Carla Bisotti, esta mañana en radio, dijo esto. Lo importante es tomar medidas y lo más temprano posible, no esperar a tener una situación de un aumento muy acelerado en la unidad geográfica mínima, que es un municipio y que dentro de los municipios se puede diferenciar por barrios, mejor todavía, y de disminución de la circulación de personas, sobre todo por franjas horarias, no apuntar a un confinamiento. Eso decía Bisotti esta mañana. Más tarde la Casa Rosada se aseguró de relativizar un poco las declaraciones, como si estuvieran analizando medidas, pero no necesariamente las restricciones que uno pensaría en una fase 1. Vamos a hablar con la infectóloga Elena Obieta, quien ya tenemos en línea. Doctora Obieta, buenas noches. ¿Coincide con la ministra Bisotti con algunas restricciones o que sean en todo caso intermitentes y no un confinamiento largo? Hola, Úrsula, buenas noches. Mira, yo creo que ninguna medida aislada nunca demostró ser eficaz. No sirve de nada restringir la circulación si no vamos a testear y vamos a ir a aislar a los contactos estrechos de un caso positivo. Esto es igual. Obviamente desaconsejar los viajes a sitios donde hay circulación viral importante y con cepas que todavía no sabemos muy bien cómo manejar, obviamente sí, estaría indicado y nosotros lo decimos también desde el consultorio, pero lo cierto es que además de limitar la entrada de viajeros o, digamos, pesquisar un viajero que pudiera traer una cepa distinta o un argentino que vuelve de viaje, sí es cierto que si no es imprescindible viajar, es mejor mantenerse cuidado y circular lo menos que se pueda, porque en tanto y en cuanto hay circulación de personas, hay circulación de virus, y estos virus pueden tender a mutar, que es lo que ya vimos que pasó a lo largo del año. Sí, doctora, siempre hablamos con todos los distintos doctores que vienen acá al programa, nos hablan de que hay que testear más, hay que testear más. El gobierno dice que hay que testear. ¿Por qué no están testeando más? No lo sé, yo simplemente soy una médica infectóloga que trabaja en un hospital público, no tomo decisiones ni nada que se le parezca. También es cierto que la gente no, por ahí dice, bueno, sí, a ver, mi madre tuvo COVID, mi papá tuvo COVID, todos mis convivientes tuvieron COVID, yo tengo fiebre, bueno, listo, un par de días se me pasa porque soy joven y no se va a testear, pero tampoco tuvimos la capacidad de ir y generar el aislamiento domiciliario de todo este grupo familiar. Probablemente también en eso hayamos perdido esa capacidad que al principio teníamos con centros de aislamiento extrahospitalario para pacientes no graves, ¿no? Digamos, me parece que todos nos relajamos y que tenemos que volver otra vez, por más doloroso que sea y cansador que sea, volver a empezar a circular esta rueda con las medidas de protección personal, que tenemos que seguir manteniendo la utilización de barbijo, el lavado de manos, la distancia física y la ventilación de los ambientes ahora que van a empezar a bajar las temperaturas, porque lo mejor que le puede pasar a los virus es quedarse calentitos, encerraditos, y entonces el aire no se mueve y ahí se quedan los virus y los dispersamos. Doctora, más allá de estas medidas que se vienen repitiendo hasta el cansancio, aunque algunos no las tomen, ¿qué recomendación le puede dar usted a la población en general? Porque por un lado hablamos de quizás restringir la circulación, pero todos estamos obligados a salir, o a ir a clases o a ir a trabajar, y este año, por lo que se ve, va a ser un año de mucho aislamiento preventivo, de mucho contacto estrecho, de gente que uno sabe que se ha confirmado y que nos obliga a guardarnos al resto. ¿Qué otra cosa debería hacer la población, además de estas medidas que acaba de decir? Mira, si cumpliéramos con todas estas medidas a rajatablas, a ver, yo zafé de enfermar y estuve muy expuesta atendiendo pacientes con compañeros, colegas enfermos, y como nunca dejamos de tener
la precaución de estar a 1,5 metros, de si uno se sacaba el barbijo para tomar el café atrás del consultorio, el otro todavía lo tenía puesto y no se tomaba el café. Digo, si fuéramos capaces de mantener estas normas, aún estando vacunados, y esto tenemos que insistirlo todo el tiempo, porque las vacunas, las pocas que hay, de momento han demostrado disminuir las formas graves y la muerte por COVID, no la posibilidad de que yo me infecte y pueda transmitírselo a otro y que a mí no me pase nada por ahí. Entonces, o tenga un refrito. Entonces es extremar todas las medidas que ya conocemos. Aún estando vacunados, utilizar barbijo, mantener la distancia, etcétera. Muchísimas Exactamente, nada nuevo de momento, salvo volver a empezar con esto.